Llegaste a Buena Banda, el podcast de las mejores mujeres de México. Presentado por Comex. Episodio 40. Hace casi 10 años, 4 listos bien preparados tomaron la decisión de honrar a los cuatrojos, una especie que estaba necesitada de accesibilidad, buen servicio y moda. El resultado, la marca nerd más cool de México. Mi invitada de hoy es una de esos cuatrojos cuatrolistos. Con el estilo contrario a lo que se esperaría de una rockstar, auténtica y sin artificios, se ha vuelto el estandarte femenino del mundo del venture capital en nuestro país. ¿Quién dijo que emprender era de osados? Una de las empresas más bollantes del ecosistema emprendedor mexicano está dirigida por una adversa al riesgo, porque lo que importa es medir y calcular, y para eso sí es muy buena. Irreverente en sus ideas, pero suave en sus formas, precisa, directa, tiene la habilidad desarrollada de soltar el propio plan para atender los datos que le arroja la realidad y ajustarse a nuevos escenarios con astucia. No hay grises para su marca y tampoco para ella. Es una gozada escucharla narrar su negocio con esa mente rápida que tiene y explicar cada una de las buenas decisiones que fueron tomando para crecerlo. Pregunta para quienes tienen socios. ¿Están alineados con ellos en ética, valores y lo que cada uno ambiciona para la vida? ¿De qué color es, Mariana? Se llama Pérsimo y es naranja. Un tono inspirado en la salud y el bienestar que remota vitalidad, dinamismo, entusiasmo, confianza. 2 ideas más relacionadas con el naranja: éxito y creatividad. Buena Banda. Comenzamos. Esta semana en Buena Banda, Mariana Castillo. Ella es una mujer STEM y Mercado Libre la celebra. Economista por la Ibero, tiene un MBA por la Universidad de Chicago, de la cual se graduó con honores. Dedicó sus primeros años profesionales a la banca de inversión, primero para JP Morgan y luego para el Banco de México, en donde fue analista, trader de divisas y administradora de carteras de renta fija. Es cofundadora y co-CEO de Galileo, el grupo empresarial especializado en lentes creador de Ben & Frank y ahora también de Bomba Vista, su marca de precios más accesibles. Con solo 36 años de edad, es la responsable de la estrategia operativa, tecnológica y financiera que ha logrado consolidar a la compañía. Ya pasan de 120 tiendas físicas. Es miembro del Consejo de Endeavor México, de Cervecería de Colima y Anteris Fondo de Deuda. Si hay una marca de alcance, esa es Comex. Impacta millones, impacta parejo. No hay un mexicano que no haya pintado algún espacio en algún momento importante de su vida. Y es que todo tiene color. Las cosas, los lugares, los estados de ánimo que atravesamos, nuestros sueños. ¡Qué alegría tan colorida que Comex respalde los nuevos liderazgos de la temporada 4 de Buena Banda! ¡Vamos a darle! Emprendedora, ¿qué te provoca la palabra riesgo? Normalmente la gente piensa que emprender es amar el riesgo y yo no lo veo así. La verdad es que para mí el camino de emprender ha sido cómo mitigo todos los riesgos posibles y cómo hago esto de una manera en la que no se trate de tomar las decisiones más riesgosas constantemente, sino cómo tomo las mejores decisiones con el menor riesgo posible. ¿Eres adversa al riesgo? Yo diría que bastante. Parte de tu historia personal era de yo no me puedo estar arriesgando a lo güey, ¿no? Literal. Y sin embargo te aventaste a emprender. Sí, pero lo hice en un ambiente de súper bajo riesgo. Yo me fui a estudiar el MBA y el MBA dura 2 años. Y la verdad es que durante esos 2 años, pues yo en mis planes de vida estaba contemplado que no iba a ganar dinero, que era una inversión de 2 años y que después pues iba a conseguir una buena chamba que me ayudara a tener un buen retorno a la inversión de ese dinero, ¿no? Y en ese contexto empezamos con una idea que la verdad sí salía increíble y si no salía no pasaba nada, sacábamos un buen aprendizaje. Y yo creo que eso ayudó muchísimo porque para cuando nos graduamos del MBA, pues la empresa ya estaba andando, ya tenía ingresos, ya tenía ventas, clientes, y entonces eso te da como un confort de que pues no arriesgué todo por el todo, ¿no? A veces como que este consejo de para emprender tienes que lanzarte al precipicio, pues en mi caso no fue así y dudo mucho que lo hubiera hecho si hubiera sido teniendo que lanzarme al precipicio. ¿Cómo manejas la incertidumbre? ¿Cuál es tu clave para decir, hijo, yo pensé que iba para allá, ahora se está poniendo para acá, esto no lo estoy viendo claro? Lo dividiría un poco desde el lado personal y desde el lado de la toma de decisiones, Okay. ¿no?
Desde el lado personal, a mí me ayudó muchísimo. Cuando ya decidí dedicarme 100% a esto, mi esposo, que también es cofundador conmigo, él muy racionalmente me dijo, no vamos a estar los dos metidos aquí. Es muchísimo riesgo matrimonial y patrimonial. Yo me voy a ir a tener una chamba corporativa que gane bien, que te va a dar espacio a que tú los primeros años no tengas que ganar bien y no por eso sintamos que estamos muy apretados. Perfecto. Y entonces como que ahí creo que ha sido siempre una constante en mi vida en pareja, el literal vernos como una pareja y a ratos tú y a ratos yo tomo riesgo, y entonces eso me dio mucha tranquilidad desde el lado personal. Y ya más desde el lado del negocio, creo que la toma de decisiones a través de datos, y siempre son datos imperfectos y muchas veces tienes que seguir tu intuición, pero al final sí creo que tu intuición la alimentan los datos, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo bien tangible. A ver. Cuando decidimos abrir o pensamos que teníamos que abrir tiendas, lo primero que hicimos fue empezar a ir a bazares. Estos bazares cool que había en esa época, en 2016. Íbamos a los bazares, íbamos a bazares con mucho tráfico y con poco tráfico. Y medíamos cómo se veía la conversión de los clientes. Si podíamos nosotros llevar tráfico de nuestro sitio, de gente que no había comprado, al bazar. Y entonces eso nos empezó a dar muchos datos de que era muy probable que una tienda funcionara. Después de eso abrimos un pop-up en una esquinita en Polanco y eran literal una pared con 4 repisas, y ahí también probamos si de manera constante y no solo con la excusa de un bazar podíamos llevar gente, tráfico a convertir ahí. Luego le metimos la capacidad de hacer exámenes de la vista al lado. Tuvimos mucha suerte coyunturalmente, pero pudimos hacer esa prueba y vimos cuánto cambiaba la conversión. Entonces todos esos datos nos fueron alimentando. Van probando. Cuando abrimos nuestra primera tienda en Polanco, como ya sabíamos que la tienda iba a ser un éxito. Y eso pues nos quitó muchísimo riesgo. No hicimos una inversión grande hasta que realmente teníamos bastante claro que los resultados se podían dar si muchas cosas funcionaban bien. Pero ya habíamos quitado muchas barreras y entonces fue muy fácil convencer a nuestros inversionistas, ¿no? Todo el mundo decía, oye, ustedes son la idea del e-commerce. No, somos una marca y queremos realmente expresar la marca de muchas maneras. Las tiendas es una manera, pero además déjame te enseño los datos que le quita mucho riesgo a esta inversión. Y entonces como que fue mucho más fácil usando datos quitarle riesgo y tomar las mejores decisiones para el negocio. Entonces, contra riesgo o contra incertidumbre, data. Pues sí, esa es un poco la ley que nosotros usamos. Una cosa que me encanta a mí en la historia que leo y que observo es cómo conformaron la sociedad. Son 2 mujeres, 2 hombres, amigos, esposos. O sea, hay un amigo de tu esposo. Tú y tu esposo son amigos. Una desconocida que meten a la ecuación. Y también disciplinas complementarias, ¿no? Ingeniero, matemático, economista y esta chava diseñadora de modas. Eso en cuanto a la riqueza, digamos, de la sociedad, en lo complementario. ¿Cómo fue la conformación del equity entre ustedes? ¿Cómo la repartición de la operación y el management? Estábamos estudiando el MBA y haciendo un plan de negocio, que no creo mucho en estos planes de negocio que son libros y libros y libros, sino lo que tienes que hacer es un poco, pues lo mínimo indispensable para entender cuál es tu modelo de negocio y luego lánzate a vender, ¿no? Pero en ese proceso de recibir retroalimentación de gente que estaba en la maestría con nosotros, muy rápido alguien nos dijo, oigan, ustedes no están vendiendo precio, tienen que vender moda, porque precio mañana llega alguien y les va a competir mejor, porque alguna ventaja en precio va a tener. Cuando nos dijeron eso, nos hizo mucho clic. Pero dijimos, oye, somos 3 personas muy matemáticas. Bueno, todavía no estaba María José. No. Esto era como literal las primeras semanas de rebotar la idea. Y dijimos, sí es cierto, no podemos crear una marca entre 3 personas que además tenemos 0 estilo de moda y 0 estilo de marca. Entonces tenemos que encontrar un perfil complementario. Azares del destino, como muchas veces en el emprendimiento, una amiga de Eduardo nos dice, yo conozco a alguien que les podría funcionar, que iba en primaria conmigo. Entonces, es como en primaria, pero bueno, pues ni modo, ¿no? Y literal nos presentaron a María José y era un perfil perfecto. Había trabajado como diseñadora de moda haciendo cool hunting. Había trabajado en agencia haciendo branding y relaciones públicas para marcas de moda. Entonces tenía todo lo que a nosotros nos faltaba. Y creo que fue una decisión bien interesante cómo se tomó, porque María José le dijimos, oye, ¿cómo visualizas tú cobrarnos este proyecto como si fueras un tercero? Nos hizo una cotización, tanto. Ok, la propuesta es, no te vamos a pagar eso, trabajemos juntos durante el verano. Si nos gusta a nosotros trabajar contigo y si a ti te gusta trabajar con nosotros, eso va a ser equity. Si no nos gusta, te vamos a pagar lo que tú nos dijiste que cuesta. Qué bueno estuvo eso. Y entonces otra vez, pues le quitamos mucho riesgo a la decisión de escoger un cofundador, ¿no? Que creo que es de las cosas más importantes que puedes hacer en emprender. Y pues al final, historia 7 años más 9,
9 años más tarde, pues seguimos trabajando los tres y muy bien, la verdad. Los tres, porque tu marido se salió. O sea, él sí queda de socio, pero desde el principio, como dices, él dijo o tú o yo, porque operando los dos nos matamos. Exacto. El primer año estuvo trabajando juntos, pero ahí estábamos haciendo el MBA, entonces... Estaban lanzando, además, ¿no? Es distinto. Sí, pero ya la operación, ya nos quedamos Eduardo, María José y yo, y Benny, mi esposo, se fue a chambear. Eduardo y tú siguen siendo co-CEOs y María José es... la directora creativa. La gran creativa. Okay. Exacto. Ahora, ya hay fondos. Sí. Entonces hay más socios. Sí. Nosotros desde casi el principio creímos que íbamos a necesitar dinero institucional porque creíamos que establecer una marca es caro y queríamos hacerlo de una manera en la que nos posicionáramos como los primeros, casi los más innovadores, y pues eso requiere dinero, ¿no? Entonces invitamos a fondos. Inicialmente eran fondos Venture Capital muy etapa temprana, que son poco operativos, la verdad. Están ahí para ayudar, pero también están ahí como para no estorbar mucho. Y entonces en 2017 levantamos la primera ronda institucional. Antes habíamos levantado algo de inversionistas ángeles y hemos hecho un par de rondas posteriores con fondos de diferente tipo, ¿no? Tenemos 3 fondos mexicanos y la última ronda la hicimos con un fondo de private equity de Nueva York. Pero entonces ya ese es un fondo, me quiero imaginar, y no lo sé, es pregunta, que ya no es tanto para ayudar y a ver qué se te ofrece, sino ya para empezarte a pedir cuentas, ¿no? Sí, ¿Cómo te vives tú habiendo sido fundadora, creadora, dueña y señora? Digo, trabajando siempre muchísimo, pero dueña a tener que compartir ese reporte al otro que me está pidiendo explicaciones. Sí, la verdad es que fue difícil. ¿Cada cuánto reportas? Con este fondo tenemos reuniones cada 2 semanas. Entonces sí fue un cambio para nosotros porque estábamos acostumbrados a rendir cuentas siempre fuimos muy institucionales. ¿Qué fondo es, Mariana? Se llama El Catterton. El Catterton. Uno de sus principales aportadores de dinero es la familia de Louis Vuitton. Okay. White. Wow. Entonces están súper enfocados en invertir en marcas. Sí. O sea, ni en tus sueños, ¿estás de acuerdo? Pues no, la verdad es que sí era el fondo que más sentido hacía para nosotros, ¿no? Y entonces pues siempre los buscamos en ese contexto, pero cuando entraron fue un poco un shock porque, pues sí, como tú dices, estábamos acostumbrados a sí rendir cuentas, sí ser bien disciplinados, pero un poco a nuestro ritmo, a nuestra... Nunca es lo mismo, ¿no? Y entonces sí pasamos como que de repente yo sentí que empecé a tener jefes otra vez, ¿no? Que pues llevaba yo muchos años sin tener jefes como tal y sí ha sido un periodo de transición, en algunas cosas buenas, en algunas cosas pues mucho más difícil también, la verdad. El que ustedes hayan sido los propios clientes, los que padecían ese pain point, que fue la primera idea de necesito unos lentes y que la compra sea fácil, etcétera, ayuda. Pero el negocio, como se pensó, es muy distinto a lo que es hoy, ¿no? Se transacciona más físicamente en las tiendas que online. Sí. Ustedes no lo pensaron así de inicio. Me acuerdo perfecto de ese primer business plan. Nosotros sí dijimos que íbamos a tener tiendas, pero dijimos que con 6 a 10 tiendas iba a ser suficiente. ¿Cuántas hay? Sí, más de 120, ¿no? En México. Dios mío. Y nosotros siempre vimos las tiendas como una manera de expresar la marca, como una manera de tener una experiencia de compra diferente a las ópticas tradicionales, pero más como experiencia que como lugar principal de conversión. Y lo que ha pasado es que online se ha convertido en un lugar de adquisición, pero la conversión muchas veces sí sucede en las tiendas por coyuntura del examen de la vista, porque la gente se lo quiere probar, porque quieren llevar a 7 personas a ver cómo se le ven los lentes. Y pues al final es un producto bien personal que dice mucho de tu personalidad, ¿no? Entonces, pues la gente disfruta ese proceso y creo que algo que hemos sido buenos es escuchando un poco esa retroalimentación del cliente y no casarnos con nuestra idea de negocio que era tener 6 a 10 tiendas, sino decir, pues si la gente quiere tiendas y cada tienda que ponemos se llena y funciona bien, pues entonces hay que poner más tiendas, ¿no? No hay que casarnos con un dogma del e-commerce va a explotar y pues no, como que al final mientras nos hagan sentido y los clientes compren donde ellos quieran, pues eso es lo más importante para nosotros. ¿No te cansa trabajar tantas horas, tantos años en algo que es tuyo y es tu pasión, pero no se vuelve como un monotema en tu vida? Un poco sí, y lo noto más los últimos años, la verdad. Es algo que hasta suena medio pesado de mi parte decirlo, pero a veces llego a lugares y la gente dice, oye, está cañón lo que han hecho. Y la verdad, lo último de lo que yo quiero hablar es de eso. Es bien raro porque te sientes muy orgulloso de haber creado algo donde vas por la calle y ves a gente usando tu producto, que además creo que es algo lindísimo de ver. Sí. Pero al mismo tiempo sí se siente un poco el
Bueno, ese es un lado de mi vida, pero tengo muchos otros lados de mi vida que disfruto y que hago, y no quiero que lo único que me reconozcan es Mariana, la de Ben & Frank, ¿no? Claro. Porque es un poco lo que acaba pasando. A ver, de entrada ya eres Mariana Galileo. Sí. Y Ben & Frank, Bomba Vista, Chile. Explícame esa expansión. Nosotros decidimos hacer expansión internacional porque veíamos que el problema de la industria que veíamos en México existe en todos los países del mundo. Y entonces en Latinoamérica nadie lo estaba haciendo, nadie lo estaba haciendo bien. Y dijimos, pues vamos a intentarlo nosotros. Obviamente exploramos varios países y al final decidimos por Chile. Decidimos ir a Chile en septiembre de 2019. ¿Por qué Chile? Es importante decir esto. Chile tenía una industria más concentrada que México y que otros países, y entonces creíamos que la oportunidad de ser disruptivos era más alta. Luego Chile, obviamente, penetraciones de e-commerce más parecidas a Europa que a la América Latina, y temas de apertura al comercio, que eran como los 3 factores que veíamos que nos podían ayudar. Septiembre de 2019 vamos a Chile. Octubre de 2019 el estallido social de Chile, y empieza a haber mucho ruido alrededor del retail, en particular en Chile. Dijimos, bueno, modificamos un poco el plan de negocio, pero vamos para adelante porque lo que vemos estructuralmente en la industria nos hace sentido. Data, otra vez. Pues sí. Ojalá la data nos hubiera dicho otra cosa, porque luego marzo de 2020 abrimos operaciones de Chile. Y riájale la pandemia, pero es que ahí no hay data que valga. Pues no. Y entonces pues ahí tuvimos un par de años bien difíciles en Chile, sobre todo porque nuestra preocupación principal era la operación de México tiene que sobrevivir. En ese momento ya teníamos 25 tiendas. El costo de operar 25 tiendas con centros comerciales cerrados era una carga muy, muy fuerte. Entonces dijimos, Chile en el olvido. Lo mantuvimos ahí como en el congelador, medio vivo, medio lo que pudiéramos. Ajá. En la cola del mundo. Y es más, aeropuertos cerrados, no podías ir, entonces pues no nos paramos en Chile hasta muchos meses después. Ajá. Con lo cual Chile fue la última prioridad de nuestra cabeza durante un buen tiempo. La verdad es que después de la pandemia y que las cosas... Habiendo sobrevivido. Exacto, hoy podemos decir que no nos fue mal. Retomamos un poco el proyecto de Chile y seguimos creyendo que internacionalmente hace mucho sentido. A diciembre del año pasado abrimos operaciones en Colombia, la operación en Chile ya va creciendo, tiene hoy 10 tiendas, entonces bueno, como que ya tenemos este panorama de sí convertirnos en líderes de mercado en Chile y Colombia, y que lo vamos a hacer a nuestro ritmo y con nuestras ganas, pero muy emocionados. Y luego Bomba Vista en México nace un poco de reconocer la realidad de este país, y es que unos lentes de 1,800, 1,900 pesos, que es el precio de entrada para Ben & Frank, si bien es un precio accesible para muchísima gente, es un precio que es difícil de pagar para un porcentaje de 40-50% de la población que no tiene acceso a eso, ¿no? Uh-huh. Y si comparamos la experiencia de compra de esas personas en unas ópticas, pues que realmente sí, parecen farmacia, pésima experiencia, y un poco creíamos que teníamos la habilidad de replicar el propio modelo de Ben & Frank, pero con un price point menor. Y empezamos en septiembre de 2021. Es una idea que ya había rondado nuestra cabeza desde 2018 probablemente, pero no creímos que era el momento para hacerlo. Septiembre de 2021 nos animamos y abrimos nuestra primera tienda. Hoy tiene más de 30 tiendas también. Wow. Entonces, pues ha sido como llevar la expansión en paralelo internacional, nuevas marcas, y evolucionar un poco toda la empresa, de pensar Ben & Frank, Ben & Frank, Ben & Frank, a cómo pienso Ben & Frank Chile, Ben & Frank Colombia, Bomba Vista, y crear una cultura dentro de la empresa para que tengamos, al final la misión es la misma, pero intentando llegar a más personas. Y entonces no se llama Ben & Frank, la empresa es Galileo. Sí. ¿Por qué Galileo? Es una buena historia. Cuando estábamos empezando en business plan, computadora, ¿se llamó siempre Galileo? La carpeta en la que empezamos a poner todo se llamaba Lentes Galileo, Proyecto Galileo. Y entonces, cuando hicimos la razón social, dijimos, bueno, que se llame Lentes Galileo, un poco en ese hint a los orígenes. La realidad es que no me acuerdo, creo que era nada más... Hay que inventar alguna historia así impresionante. Exacto. Sí, como la de Ben & Frank, que todo el mundo nos pregunta, y esa sí es muy linda y muy profunda. La de Galileo es menos profunda, pero Benjamin Franklin inventó los lentes bifocales hace 200 años. Ajá. Y entonces dijimos, algo que tenga que ver con lentes, pero no sea tan directo. Y luego Benjamin Franklin pues fue un personaje súper curioso, súper retador del status quo, y entonces como que dijimos, es una buena inspiración para lo que estamos queriendo crear. Por eso yo pensé que Galileo también tenía toda una explicación, ¿no? Desafortunadamente no está tan cool la historia de no, Galileo. Se la inventan. Exacto. Que ya pasaron casi 10 años y yo leo toda la teoría que se piensa en este tema de emprender, que es el producto mínimo viable, la tecnología, la data, la marca en cuestión, valores y branding, el marketing y todo esto, la cultura. De todo eso que te menciono, ¿tú dirías que hay 2 o 3 cosas clave que han sido como leitmotiv en todos estos 10 años y que siempre han tenido que atender? A ver, para mí la más importante es marca, pero es
es por nuestro modelo de negocio, ¿no? Al final del día no estamos inventando el hilo negro. Te puedes ir a comprar unos lentes baratos en muchos lugares. Sí. Pero creo que lo que hace diferente Ben & Frank es qué sentimiento te despierto cuando entras a una tienda. ¿Qué te hago sentir cuando te digo que estoy reivindicando a los cuatro ojos, ¿no? Ese orgullo de me buleaban de chiquito y hoy estoy súper orgulloso de que soy. ¿Me puedes decir de dónde salió esa idea inicial de marca que es una joya? Sí, creo que tiene dos orígenes, ¿no? La primera es cuando estábamos empezando a pensar en todo esto, pues decíamos, híjole, ¿por qué las marcas en México son tan acartonadas? ¿Por qué te hablan de usted? ¿Por qué no tienen personalidad? Muy pocas marcas en México tienen esa personalidad, ¿no? Y ves en Estados Unidos y es todo lo contrario. Irreverentes todos. Y entonces justo decíamos, ¿por qué no podemos ser eso nosotros, no? Y vamos a intentarlo. Y la otra era el juego de personalidades de nosotros cuatro en ese primer cuarto donde discutíamos cosas que creo que alimentaron un poco todo. Todos somos un poquito bullies, todos somos un poquito irreverentes a veces, imprudentes a veces, ¿no? Varios cuatro ojos. Sí. ¿Quién es? Mi marido y yo, y Majo también usa, pero se le olvidan. Ajá. Y Eduardo los usa más por pose que otra cosa, porque le molestaban mucho al principio de que por qué no traía lentes. Y entonces también nos dimos cuenta que ser irreverentes como marca a veces te aleja a la gente, ¿eh? Pero tomamos una decisión muy estratégica de decir, preferimos que los que nos compran nos amen a que todo mundo nos medio quiera. Okay. Y entonces nos pasaba que poníamos posts en internet y nos decía la gente, están ofendiendo a la gente que tiene una discapacidad y copred, y decíamos que un poco creemos como valor en la capacidad de reírse de uno mismo. Sí. No borramos esos posts y al contrario, reforzamos un poco que eso era lo que éramos nosotros. Porque quien conectaba cañón. Exacto. Y entonces eso fue más importante para nosotros, ¿no? Es mucho mejor tener un grupo de gente que te ama a que seas un poco indiferente. Y creo que a veces las marcas, por miedo a tomar posturas, se van por un camino súper gris. Y nosotros dijimos, no, creemos en un camino pues donde vamos a gritar un poco todo lo que queremos, todo lo que somos. Y eso a veces te aleja gente, pero vale la pena por la gente que sí te agarra eso. Entonces, tú dices mucho, es que yo nunca iba a ser emprendedora. O sea, no sé por qué, en qué momento. Pero hoy eres absolutamente, no solo fuiste emprendedora, eres referente. Dirías que en tu caso, en el modelo de negocio, lo que fue su negocio, la marca fue la reina. Sin duda. Y creo que la primera decisión fue traer a María José como socia, ¿no? Fíjate. Muchas otras empresas que yo he visto en startups, pues lo ven como algo cuasi secundario, ¿no? Y siempre buscamos el entender cuál era el valor que todos íbamos a traer en diferentes momentos. Uh-huh. Y creo que se sintiera justo, ¿no? Exacto. Y ese es un poco el fondo, que alguien viera nuestro cap table y no dijera, oye, esto no hace sentido, ¿no? Sí. Si me está diciendo que la marca es lo más importante y María José no aparece, claro, pues eso no hace sentido, ¿no? Claro. Entonces como que creo que ese fue un poco el espíritu de cómo haces los acuerdos y luego la cagas todo el tiempo, ¿no? O sea, cuando uno emprende, no necesariamente hace las preguntas correctas en el momento correcto. Creo que hay cosas que se pueden hacer diferentes eventualmente, pero pues un poco el espíritu es el que se tiene que sentir bien. ¿Por qué dijiste eso ahorita? Me acuerdo perfecto que al primer inversionista al que le pichamos, buenísima onda este cuate que confió en nosotros, pero si tú ves las condiciones que le dimos, son unas condiciones completamente favorables para él y completamente fuera de mercado hoy. Me río y digo, honestamente, apostó por nosotros cuando no había más que un PowerPoint. Pero qué brutos. Pero qué brutos. Claro, pero y me da gusto por él porque al final del día, pues, y ya. Y también porque eso tenías tú como conocimiento en ese momento de lo que eras y lo que valías. Pues, hoy desde luego no harías el mismo error. Haces lo que puedes con lo que tienes en ese momento, ¿no? Y entonces me río, pero es el tipo de errores que cometes en el proceso y ni modo. También de repente veo cláusulas que firmé hace 7 años con los fondos que digo, ay, esta no la tenía que haber firmado. ¿Cómo la firmé? Claro. Pero pues ni modo, ¿no? Es parte de aprender y parte de crecer. Ahora, estás en el consejo de Endeavor. Es un consejo, bueno, es un salón de la fama ese consejo del emprendimiento y de nombres importantes, relevantes. ¿Por qué estás en el consejo de Endeavor? A ver, creo que para mí Endeavor fue bien importante en mi proceso, tanto personal como de la empresa también. Uno de los valores más importantes que ha traído Endeavor en cuanto a valor tangible es la red de mentorías. Creo que hemos tenido la suerte de toparnos con mentores espectaculares. Es la joya de Endeavor, ¿no? Los mentores. Sin duda. Y creo que más allá de las personas, que puedo hablarte de 1 o 2 personas espectaculares, es el espíritu y el darte seguimiento y el acompañarte durante más que una sesión de mentoría, ¿no? Y entonces creo que
ha sido tan importante eso para mí que como que siempre quise ser parte de ese ecosistema, ¿no? Cuando me habla Vincent y me dice, oye, Mariana, ¿no te quieres unir? Para mí fue como algo muy emocionante porque sé todo lo que aporta de valor. Vincent, el director de Endeavor. Sí, sé todo lo que aporta o todo lo que a mí me aportó de valor, y entonces si yo puedo desde una trinchera diferente fomentar que Endeavor tenga mayor impacto, alcance a más emprendedores, creo que es uno de los factores bien importantes. Y el segundo, que creo que muchas de las decisiones que tomo en mi vida sí están ligadas a esto, y es cómo visibilizamos más a las mujeres, a los roles de las mujeres, y estamos en esas mesas de toma de decisión, ¿no? Y entonces a veces yo digo, híjole, tengo 1000 cosas que hacer, ¿qué estoy haciendo sentada aquí? Pero creo que el simple hecho de ser una mujer 36 años sentada en una mesa con pues, muchos empresarios bien importantes, pero quizás de otra generación, pues mi punto de vista sí es un punto de vista diverso que creo que tengo que alzar la voz y decirlo muchas veces, ¿no? Entonces creo que ese es algo que a mí me importa mucho hacer, y creo que todavía estoy aprendiendo a hacerlo mejor, pero te diría que ese es uno de mis motivadores importantes para estar ahí sentada. En momentos has dicho que haberte liberado de esta imagen de, la economista que hizo su maestría en una de las universidades más importantes de Estados Unidos y que tiene que dar estos resultados. En el minuto que dices, voy a poner un negocio de lentes online, nadie tiene ya expectativa en ti, y que delicia un poco, libera y permite crear. Hoy representas un chorro de cosas, Mariana. Sí, a veces es ¿Te duro. estorba? Sí. Sí, porque digo, y esto es un tema de personalidad, pero yo la verdad es que las expectativas que me autopongo son pesadas, ¿no? Y pues las trabajo en terapia, no te preocupes. ¿Qué expectativa tienes de ti misma? No, a ver, creo que la más importante que me ha tocado es este tema de que hay muy pocas mujeres emprendedoras que sean CEOs, que hayan levantado buenas rondas y que tengan empresas en crecimiento, ¿no? Y entonces cuando yo solita hago una lista y me doy cuenta de ese número, pues dices, chin, ¿no? Y a veces yo muchas veces siento que estoy aquí por un factor suerte, por un factor de una serie de decisiones afortunadas en momentos afortunados. No digo que no he trabajado duro, no, pero también vengo desde un contexto hiperprivilegiado que también me ha permitido estar donde estoy, ¿no? Y entonces a veces es como, híjole, yo me quería librar un poco de esas expectativas del economista y acabo ahora siendo como el estandarte del emprendimiento femenino, y entonces... Pero eso no es expectativa, ya eres exitosa. O será la expectativa de tener que sostener. Sí, o sea, ¿qué tal si yo mañana digo, ya no quiero hacer esto y quiero dedicarme a cocinar en mi casa? Como que siento que sí hay un peso al final de decepcionar. Oye, yo nunca olvidaré cuando Lorena Ochoa dijo, ¿saben qué? Soy la mejor golfista del mundo, quiero ser mamá. Nadie se lo perdonaba. Sí. No, y hace una bola de cosas increíbles, Lorena, pues. Pero sí ese peso de lo que se espera de ti pesa. Sí, y luego también, por ejemplo, me pasa que algo bien banal, pero me invitan a 1000 pláticas o me invitan, y como que es el peso de la responsabilidad de que, híjole, si no voy yo, ¿dónde está la representatividad? Pues sí, es ese peso de estar un poco más visible de lo que quizás hasta me gustaría hacerlo, pero pues ahí tengo que estar, porque una parte importante de lo que yo creo es que tenemos que visibilizar historias de éxito para que más mujeres se animen a hacerlo. Totalmente. Entonces es esta contradicción constante para mí. Sí, y personalidad también, como dices, ¿no? Sí. Porque tú eres como muy sencilla, como muy ligera, y cero estás, eso me divierte, cero estás en este bluff de aventar los nombres de universidades y los títulos y las rondas, y que es el mundo del emprendimiento a veces, ¿no? Entonces también representarlo desde tu personalidad tan sencilla, a mí me encanta, ¿eh? Pues, o sea, me gusta de representante, pues siente más presión. ¿De dónde sacas hoy tu validación? Como profesional, como persona, como madre de familia ya, ¿de dónde sacas tu validación? Es buena pregunta. A ver, creo que una parte viene más del logro interno, más allá de lo que se ve en las tiendas, las rondas y todo eso. Es este tema de constantemente tener retos diferentes en tu evolución, ¿no? Cómo pasas de ser parte de un equipo que crea algo a tener un equipo de más de 1000 personas, ¿no? Y cómo haces que esa organización funcione. Creo que el estarte constantemente reinventando es lo que a mí me llena, ¿no? Y entonces de repente pues tengo momentos de, si quieres, burnout, o hasta de cuestionar, híjole, ¿soy la persona ya correcta? Y muchas veces la respuesta es no sé, pero creo que el hacerte esa pregunta y el estar buscando cómo ser mejor jefe, cómo ser realmente ese liderazgo
liderazgo dentro de la propia empresa, creo que es una de las cosas que a mí me gusta. No siento que lo haga súper bien, pero es de las cosas que donde busco esa validación y ese constante reto, más allá de que visiblemente pueda parecer que ya tenemos mucho éxito o no, ¿no? Y luego creo que para mí se reduce a ser la mejor persona posible, ¿no? Entonces, pues paso tiempo con mi hijo, como paso tiempo con mi esposo, como paso tiempo con mis amigos, y que eso me llene y los llene un poco de regreso. Eso es un poco lo que a mí me da para dormir. O sea, en las la noches. tierra de persona normal, estoy con mis amigos tomando una cerveza, te ayuda también a validar pues, tu proyecto general integral de vida. Sí, y por ahí va. Y que el día que mañana deje de ser Mariana la de Galileo, las personas con las que hoy construyo una vida sigan siendo esas personas con las que pienso que voy a seguir construyendo una vida hacia adelante. Ok, ahora te quiero preguntar por tu marido socio, ya hablamos, tu marido papá. ¿Cuál es tu historia de maternidad y de paternidad con él? Tienes un bebé. Tengo ¿Todavía un bebé de 1 año. Sí, no manches. Bebé. Chiquito. A ver, nuestra historia es... Nosotros nos casamos chicos. Me casé yo de 26 años. Y nos fuimos a estudiar juntos la maestría. Misma maestría, mismos años, todo. Fue como parte del proyecto que queríamos. Y desde que estábamos estudiando en la universidad, pues obviamente empiezas a ver gente cercana a tener hijos, ¿no? Y entonces de repente te dice, me decía él, híjole, pues igual y a mí ya se me antojaría tener hijos. Y yo le decía, perdón, no puedo, porque yo vengo a estudiar una maestría y lo que más me importa es sacarle jugo a esa maestría, ¿no? Entonces si yo regreso embarazada ya no voy a poder encontrar chamba. ¡Qué flojera! No. Sí, sí. Y entonces me decía, a ver, la que más le impacta esto, lo tengo claro, es a ti. Tú marcas un poco los tiempos, ¿no? Y esa fue un poco nuestra conversación durante varios años. Luego empezamos Ben and Frank y obviamente eso te llena la cabeza y la agenda. Y ni tiempo de pensar en nada fuera de eso. Y luego, la verdad, nos tardamos mucho en tener hijos, él y yo, porque no podíamos tener hijos. Y entonces, pues también fue un proceso de replantearnos qué como pareja queremos hacer si esto no funciona, ¿no? Y entonces, pues todo ese proceso también fue doloroso. ¿Cómo no? Largo. Y eventualmente, por mucha suerte y muchos tratamientos médicos, llegó Lucas el año pasado. Y creo que la suerte de habernos tardado tanto en tener hijos es que nos permitió crear una vida en pareja que nos ayudó a decidir cuáles eran nuestros no negociables como pareja, ¿no? Y entonces, ¿qué para nosotros es no negociable? Pues para nosotros vivir en un barrio donde podamos caminar y disfrutar esa vida es de las cosas más importantes para nosotros. Entonces, pues preferimos vivir más apretados, pero con esas libertades. Necesitamos llegar a acuerdos donde los dos podemos profesionalmente seguir haciendo lo que nos gusta, pero al mismo tiempo ser papás presentes, ¿no? Y entonces eso implica que en este mundo donde el machismo tiene un lado fuerte para las mujeres, también tiene un lado fuerte para los hombres, ¿no? Hombre. Él 2 días a la semana se encarga de recoger a Lucas de la guardería y eso implica que en su calendario pone un bloqueo, a las 5 de la tarde está fuera de su oficina y no regresa, y que en mí es visto como normal y en él es visto como, órale. ¿Qué está haciendo él? Él trabaja en una chamba súper corporativa en un banco. Ha pasado por varios caminos sí, de pero él es startups. Godín. Él es Godín. Sí. Y está retando los esquemas godines donde el papá tiene que ir por el hijo y todo el mundo le pone cara todavía de, ¿pero por qué si tú tienes una señora? Tal cual. Y entonces el cómo buscamos que Lucas se adapte un poco a la vida que nosotros queremos y no tanto readaptar toda nuestra vida por tener hijos. Igual y se dice fácil teniendo uno. No sé si va a ser la misma historia cuando tengamos un segundo, si es que tenemos un segundo, pero ese es un poco, creo que lo que ha definido nuestro camino de paternidad, maternidad, y estar como siempre cuestionando ¿estoy haciendo esto porque es lo que creo o porque es lo que creo que es el deber ser, ¿no? Un ejemplo súper sencillo, pero guardería versus tener a alguien en tu casa que cuida a tu hijo, ¿no? En general, la mayoría de la gente cree que la decisión correcta es tener a alguien en tu casa que lo cuida. Y como que nosotros buscamos siempre retar eso y tener esa conversación súper abierta, ¿no? Al final nuestro hijo va a guardería desde que tiene 3 meses y medio. Ha sido la decisión correcta para nosotros. Creo que nos permite muchas cosas y creo que eso es lo que ha sido un poco el constante de nuestro corto camino de ser papás. Te voy a decir una afirmación, a ver qué te pasa con ella. Las mamás tenemos culpa. Es muy chistoso porque hace poco justo platicaba este tema y yo creo que sí, obviamente tenemos culpa y mucha de esa culpa viene de que todos nuestros ejemplos cercanos es una mamá que si trabaja part-time. Es rara la mamá que persigue una carrera profesional y si bien ha cambiado un poco, sigue siendo rara, pero a mí me pasó algo súper chistoso. Yo viví toda esa culpa en mi proceso de fertilidad que cuando llegó mi hijo se me quitó y entonces muchísimas de las decisiones que he tomado las he tomado sin sentir nada de culpa. No sé, desde que decidí no dar lactancia porque para mí no era algo que me acomodaba, no me interesaba.
me dio igual el juicio y fue delicioso el poder tomar esas decisiones y que en mi proceso de maternity nos levantáramos una noche él, una noche yo y fuera facilísimo y ha sido súper liberador. No voy a ser lactante, no me importa. Exacto. Y lo digo y no me importa, no lo tengo que esconder, no. Fíjate el que me quiera juzgar, que me juzgue, me da exactamente igual. Tanto tiempo de no poder tener a Luca hizo que tú procesaras otras cosas que fue un regalo para ser mamá. Así es. Hago lo mejor que puedo con lo que tengo en este momento. Otra afirmación es la siguiente. El emprendedor tiene prisa y el empresario tiene prisa. ¿La tienes? Creo que se vive como una dualidad, ¿no? Por un lado, volteo para atrás y digo, híjole, llevamos 9 años haciendo esto, ¿en qué momento? Por otro lado, estoy muy consciente de que quizás yo no voy a hacer esto toda mi vida. No me veo así. No sé qué voy a hacer. Y hay momentos donde tengo un poco de prisa por saber qué es eso, pero es más como el descubrir qué me va a definir hacia adelante y quitarme un poco este tema de qué me define hoy o qué quiero que me defina hoy, ¿no? Porque quizás hoy me define algo que no necesariamente es lo que quiero que me defina hacia adelante. Entonces, como que tengo esa curiosidad o esas ganas de verme a Mariana en 10 años, pero al final del día, pues las empresas se construyen muy lentamente. Y pues por mucho que yo quisiera estar en otro punto o no, el tomarme tiempo de disfrutar las diferentes etapas, y las he sufrido también, ¿no? Pero creo que es la prisa no... Tengo 36 años, ¿qué voy a hacer? O sea, me quedan 50 años de trabajar. Creo que no hay mejor legado para un empresario que saber que tu empresa va a estar bien sin ti. ¿Y si te vives con esa distancia? Todavía no, pero quiero creer que vamos hacia allá. Cuando nació Lucas, me desaparecí durante 3 meses. Y claro, hay cosas que igual se tomaron de una manera en la que yo hubiera hecho diferente, pero al final del día el negocio está perfecto, creció lo que tenía que crecer y tengo muy afortunada de tener a Eduardo como socio que estaba ahí también al quite, pero no hay nada más liberador que empoderar a la gente y que veas que pueden tomar las decisiones, ¿no? Claro, pero no es casualidad tu timing con estas reflexiones y estos nuevos piensos, ¿no? Sí, también digo, qué suerte que me tardé en tener hijos. Claro. Porque la madurez de la empresa, la madurez de las personas que trabajan conmigo es muy diferente a lo que hubiera sido si yo hubiera tenido hijos cuando inicialmente empecé a planear tener hijos, ¿no? Entonces son silver linings que uno encuentra también. ¿Cómo se sueña? Creo que la filosofía de ir midiendo riesgos y todo eso no está peleada con la filosofía de ser muy ambicioso. Ok. Yo creo que el camino más rápido para llegar a esa gran visión es con riesgos medidos y tomando las decisiones muy pausadamente. Y de repente, si yo te invitara a uno de mis consejos, una dinámica muy curiosa, porque los inversionistas nos presionan a ir más rápido y nosotros somos el contrapeso para decir, no, hay que hacerlo bien, porque en su momento era yo no quiero deteriorar la experiencia de la marca, yo quiero hacerlo a un ritmo donde siempre pueda mantener independencia financiera. Claro, muy padre tener fondos o rondas de capital que me ayuden a crecer, pero no puede ser lo que me da oxígeno. Claro. Todos los primeros 2-3 años sí, pero después no. O sea, esto tiene que tener un objetivo de hacer dinero, porque si no, pasa lo que pasa en muchas de las empresas, ¿no? Las burbujas rotas de los grandes startups que valen millones que resulta que igual y ya no tanto. Y me acuerdo perfecto que donde tuvimos un choque muy fuerte en 2021 era, si yo salgo y prometo y vendo, es que puedo conseguir una evaluación de unicornio. ¿Estoy dispuesta a eso? ¿Quiero? Y la respuesta es que para nosotros no era el camino correcto, porque nosotros decíamos, todo lo que hemos construido hasta ahorita, estamos hablando de 6 años de operación, se pone en riesgo por una métrica de vanidad que a nadie le importa. A nadie le importa si fuiste un unicornio en 2021. Lo que queda es el legado, hiciste un modelo de negocio rentable, hiciste un modelo de negocio que dio empleo de manera responsable, hiciste un modelo de negocio que va a ser, claro, las historias y los sueños que se cuentan quizás son más las de Nubank, y está increíble que haya los Nubanks del mundo, pero por cada Nubank puede haber 3-4 buenas historias de éxito que no llegan a ser empresas públicas y no pasa nada, y 100 de fracaso. Y nosotros preferimos no intentar ser el Nubank y quedarnos en el fracaso y quedarnos en el punto medio de ser una gran empresa, pero una gran empresa que no va a llegar a ser pública probablemente. Que bueno, de punto medio no tiene nada su empresa, pero entiendo lo que dices, no tienes que ser el ultra mega rockstar. Sí, así lo vemos nosotros. Y creo que una cosa importante es que siempre hemos estado alineados en esa visión, nosotros, porque yo podría ser la soñadora de quiero ser unicornio, quiero estar en todo el mundo,
pero nunca he sentido que esa ha sido ni mi visión ni la visión de los demás, ¿no? De María José y de Eduardo. Sabes que entre todas las teorías que se hablan de cómo elegir bien a tus socios, que son matrimonios, como se ha dicho, yo creo que de las más importantes es el nivelamiento de ambición de los socios. Pueden ser ambiciones de otras cosas, estilos de vida no tan iguales incluso, pero la ambición la tienen que medio vivir igual. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo siempre digo que es un tema de estar alineados en cuanto a valores. O sea, obviamente hay valores tangibles como estamos dispuestos a hacer esto, ¿no? Siempre hay línea gris, pero también cómo vives o cómo experimentas el éxito, ¿no? ¿A qué le das valía? Pues sí. En la vida, sí. Y entonces... ¿Para ti qué es éxito? Sí, sí. Y entonces creo que María José, Eduardo y yo, al final, los tres tenemos hijos, los tres valoramos una vida en familia, más allá de queremos tener una empresa grande. Entonces, ¿cómo compaginamos esas dos cosas, no? Porque justo leía una cita esta semana, ¿no? Del fundador de Netflix que decía, para mí es más importante tener un matrimonio sólido, una gran familia y una gran empresa. Claro, es el fundador de Netflix, muy fácil decirlo, ¿no? Pero que ser el tipo más exitoso del mundo y no tener este otro lado. Y creo que esa es una filosofía con la que yo personalmente me identifico mucho y creo que está muy alineada a cómo viven María José y Eduardo. Ahora, el chiste es en serio cómo la vivan, porque yo te firmo que nadie diría, para mí es más importante ser millonario que tener una familia sólida y feliz. O sea, sí, la historia la dice así todo el mundo, pero claro, ¿cuál es la realidad de cómo llevas a práctica eso que dices, no? Sí, estoy de acuerdo. Y a ver, como que para mucha gente, por ejemplo, el que yo me tomara mis 3 meses de maternidad sin abrir el teléfono, pues ¿cómo se te ocurre si tienes una empresa así? Y tus socios te lo respetaron perfecto. Perfecto. Pero para mí era muy importante a nivel personal hacerlo. Porque llevas 8 años construyendo esto. También necesitas esos espacios de desconectar un poco para agarrar pilas y para decir, bueno, para lo siguiente, ¿no? Creo que sí es fácil decirlo, pero hay que tomar esas decisiones en el día a día, ¿no? Buena banda. Esta es la pregunta final. Ya me dijiste que es éxito para ti. ¿Alguna vez le has tenido miedo al éxito? A ver, va a sonar medio raro, pero algo que me preocupa es cómo educas a tus hijos en el éxito. Y claro, ahorita es muy pronto, ¿no? Pero yo me voy a mi vida pasada y pues pasamos épocas económicas bien difíciles en mi familia. Vivimos fuera de México mucho tiempo y entonces vivimos en un contexto dentro del privilegio, pero poco privilegiado, ¿no? O sea, esto de tener gente de servicio... No tenías la vida fácil. No. Fue tan formativo para mí. Es una de las cosas que más me puede llegar a preocupar en el futuro de cómo educas si mantienes una vida sin carencias, ¿no? Cómo educas de una manera en la que tus hijos entiendan el valor de las cosas. No va a ser slim, ¿no? Pero podemos tener una vida cómoda. ¿Cómo te aseguras de que tus hijos entiendan eso? Y creo que es algo que me quita un poco el sueño. Y es pronto, Lucas tiene 1 año, pero sí es una de las cosas que me da un poco de miedo. Te entiendo perfecto. Me fascina que sea tu reto. La carencia es gran educadora. Sí. Entonces, ustedes han trabajado mucho, se lo han ganado. ¡Qué rica la bonanza! Pero no quieres que la bonanza acabe siendo algo, o sea, que te dé coraje, que sea parte de la existencia de tu familia, ¿no? Tal cual. Ya veremos. Gracias, Mariana. Esto fue Buena Banda. Este episodio fue traído hasta ti por Comex. Nos escuchamos la próxima semana. Buena Banda es un proyecto de Blanca Juana Gómez Morera. Lo graban Santiago Parra y Raúl Cetina en el estudio de Pedro y el Lobo. La idea se gestó con Sara Herrera Landeros y la producción de video es de Miguel Montaño. La producción corre a cargo de Luisa Martínez y la postproducción es de Alejandro Muñoz. Contáctanos buenabanda.podcast@gmail.com.